Buenas noches a todos. Comenzamos con nuestra primera masterclass online de vino de este mes de abril. Hoy vamos a hablar de una variedad de uva que en lo personal es mi uva, la considero mi primer amor, porque fue la primera variedad de uva que me enamoró. Estoy hablando del Malbec. Vamos a hablar de todo un poco sobre esta uva tinta. Y también porque me llena de agrado y me llevo muchos recuerdos porque por el Malbec conocí Argentina y tiene mucho que ver esta región con esta variedad de uva. Así que para mí es súper bonito siempre hablar de este vino y sobre todo porque explicarles por qué la estoy dando hoy en abril. Hoy les voy a contar por qué se celebra el Día del Malbec en el mes de abril, el 17 de abril, así que me pareció una excusa súper chiva para aprender un poquito más de esta variedad y que podamos pasar, y lo hice temprano en el mes para que pasemos tomando Malbecs todo el mes de abril. ¿Vea? Entonces, ese es el reto, que probamos diferentes etiquetas. Ya como en micrófono off, ahí nos presentamos, tenemos nuevos integrantes, me alegro que esta comunidad está creciendo y la idea es relajarnos, vamos a hacer la charla primero, preguntas en el chat o levantamos la mano y luego al final nos quedamos todos platicando sobre el vinito que estamos disfrutando en casa. Tomen notas de sus vinos, ¿verdad? Para que no se les olvide cuando ya se haya terminado y podamos conversar y compartir notas. Y tal vez si dejan un poquito para la foto del final, vea, y si no, ahí chineando la botella. ¿Qué vamos a ver? Les he trabajado este temario. Vamos a hablar sobre los orígenes del Malbec. Nos vamos a hacer un viaje desde Francia y luego voy a contarles cómo llega a Argentina y por qué se vuelve una de las variedades o la variedad más bien más importante de este país. Luego vamos a hacer rápidamente una radiografía numérica del Malbec argentino. No podía faltar esta parte con mi carrera principal, que es la economía. Tenían que ir un par de números en esta clase. Luego les comento por qué se celebra el Malbec World Day. Conoceremos sus padres, un poquito el terroir rápidamente ideal para el Malbec. Y ahí en la parte de las características generales del vino es donde nos vamos a detener ya para cerrar la charla y compartir nuestras notas de catas del vino. Así que, como ven acá, es un viaje que comienza desde un pueblo pequeño en Francia que se llama Cahors, ¿verdad? Que es la imagen a la izquierda, y el Malbec llega a instalarse a la zona de Mendoza en Argentina. Me gusta resumir esta clase en el viaje de una uva que comienza en el viejo mundo y termina en el nuevo mundo. Así que vamos a dar inicio de donde se origina. Este es el pueblo que les mencionaba. Aquí en la parte, quiero ver, norte de todas estas zonas, aquí arribita, está Burdeos para que se ubiquen en el país de Francia. Aquí abajo lo pueden ver, aquí está el mapa de Francia completo y Burdeos sería en la parte de arriba. Toda esta zona es la parte suroeste de Francia y acá en esta zona color rosadita es la zona Cahors, donde nace la variedad de uva Malbec. La verdad que está súper cerca, digamos, cerca pues relativamente, son 200 kilómetros a distancia de Burdeos, ¿verdad? Así que si viajan por ahí, se toman un tren y se van a visitar la ciudad del Malbec. Hay datos que indican que el Malbec llegó hasta acá, a Cahors, en el siglo II, ¿verdad? O sea que sí podemos contar con muchos años encima de esta existencia, de la existencia de esta variedad. Y algunos dicen que proviene de Italia, ¿verdad? Se creen que fueron los romanos, esos que andaban metidos en todo, ¿vea? Pero también existe la posibilidad, hay algunos escritos que dicen que probablemente
vino de otras zonas de Europa, pero casi siempre todo radica en los romanos. ¿Y por qué quizás es la más válida? Porque hay escritos, digamos, certeros, donde se da fe del Malbec aquí en Cahors, que dicen que durante el Imperio Romano, ¿verdad? Era muy apreciado este vino por las élites, justamente lo que hablábamos, ¿verdad? Que el vino comienza a ser algo, una bebida solo para un estatus social súper alto. Y esto lo sabemos por los escritos que dejaron estos dos grandes personajes, Horacio y Virgilio. Y lo más impresionante de esto es que aunque cae el Imperio Romano, el vino Malbec aquí en Cahors mantiene su estatus, ¿verdad? Y su prestigio. Eso tiene, para mí, eso dice muchísimo sobre el vino, ¿verdad? Que desconocido en ese momento, en estas zonas y en esos tiempos, pero, pero poder mantener su prestigio ante la caída de un gran imperio es de mil respetos. Luego de hablar de los romanos, voy entrando a la Edad Media. Y acá el Malbec ya es bien reconocido y se le debe la expansión por Europa a una mujer. Y aquí no me vayan a regañar los hombres, pero realmente el trabajo del Malbec comienza la expansión y lo que hoy tenemos de un Malbec es gracias a una mujer. Y esta mujer ha sido súper famosa, yo creo que todas han escuchado a Leonor de Aquitania, porque ella ayudó muchísimo a expandir el Malbec en el resto de mercados, sobre todo comenzando en el mercado británico. Y para mí es importante y también para la historia del Malbec contar la historia de Leonor para que entendamos cómo llegó hasta nuestra América el Malbec. Entonces aquí les voy a contar un poquito sobre Leonor. Leonor tenía un gran poder sobre la región de Aquitania, ¿verdad? Era súper, controlaba toda esta zona, era mamá, era esposa, era abuela de reyes, vea, y se le consideraba una mujer súper liberal y muy intensa, ¿verdad? De ella sabemos que son dos matrimonios. El primer matrimonio fue con el rey de Francia, Luis VII, ¿verdad? Y luego creo que es el matrimonio más famoso con el rey de Inglaterra, Enrique II. Me da risa porque dicen que los dos matrimonios fueron súper tormentosos, pero el más tormentoso fue con Enrique II, porque dice que cuentan ahí que hasta la mandó a meter presa, pero ella con su ingenio se logró escapar, ¿verdad? Entonces me da risa cómo describen esta parte matrimonial. Otro dato importante de Leonor es que ella es la mamá del famoso legendario Ricardo Corazón de León, ¿vea? El rey de Inglaterra. Y fue una mujer que también participó en las cruzadas, ¿verdad? Y se cuenta también la historia, se conoce que a sus 80 años, Leonor cruzó los Pirineos para ir a la boda de su nieta que se llamaba Blanca, que se terminó casando con el rey de Francia, ¿verdad? Entonces, eso dice mucho de ella en personalidad, en vida personal, ¿verdad? Y esto influye, por supuesto, en lo que les voy a contar del Malbec. Eh, es bien bonito, y lo digo acá con muchas notas personales, que un personaje así como Leonor haya influenciado a lo que hoy estamos pudiendo beber en un Malbec argentino, aunque ahorita les estoy contando de un Malbec francés, ¿verdad? Pero si no tuviéramos esta base, ¿verdad? De todo lo que se vivió en términos políticos, sociales, económicos, el Malbec no fuera tan famoso como es hoy en día en Argentina. Se dice que el matrimonio, vea, con Enrique II fue lo que estrechó los lazos, ¿verdad?
Aquí tienen a la derecha, perdón, está Ricardo primero y a la izquierda está Enrique. Aquí les dejo para mientras esas figuras, ¿verdad? Pero dice que su matrimonio con Enrique II estableció este estrecho lazo con el ducado y las Islas Británicas. Acordémonos que los británicos para ese entonces no producían vinos y para lo que eran buenos era para tomar vino, ¿verdad? Está ese dicho que ellos no producían bien buenos vinos, sino que solo sabían tomar, ¿verdad? Y entonces entre estas conexiones económicas, políticas y comerciales establecieron el mecanismo para la llegada de los vinos de Cahors, voy, de los vinos de Cahors a los mercados ingleses, ¿verdad? Y con esto que logró Leonor, empezó a trabajar la cultura del vino Malbec fuera de Francia, ¿verdad? Justamente lo que estábamos hablando afuera de micrófono, ¿verdad? De que el vino es algo tan cultural que se debe llevar de la mano de una forma educativa, ¿verdad? Incluso, o sea, tan buena fue la expansión que hizo Leonor que los ingleses no solo comenzaron a importarlo, sino que también comenzaron a invertir en su viticultura. ¿Qué quiere decirnos con esto? Que para el inglés, cuando estaba tomando este vino tinto, era súper rico, súper bueno, que ya no solo era, mira, te compro, sino que te ayudo a expandirlo, vea, en viñedos y a mejorar su viticultura, porque esa es otra cosa con los ingleses, ¿verdad? Siempre los tachamos de que no saben hacer muy buen vino en ese entonces, que solo saben beber. Sin embargo, ellos sí apoyaron con perdón, con muchas técnicas, ¿verdad? Y también en inversiones, ¿verdad? Entonces a los ingleses se le debe esa parte en el mundo del vino. Las importaciones de los vinos de Cahors por los ingleses comenzó alrededor del siglo XIII y luego tuvo el apogeo los vinos con el llegado del rey Enrique III, ¿verdad? Creo que ahorita ya empiezan a salir todos los Enriques después del esposo de la Leonor, ¿verdad? Y eso es bien importante porque Enrique III justamente lo empieza a llamar el vino oscuro de Cahors, porque esa es la primera diferencia del Malbec francés con el Malbec argentino. El Malbec francés es bien, bien oscuro, mucho más tirándole a negro, a un azul oscuro, y no se ve de este color cereza, perdón, ciruela que tiene el Malbec argentino, ¿verdad? Entonces, ya desde un inicio, Enrique III nos ayuda a definir las características principales del Malbec. Dice que cuando se dio la guerra de los 100 años, por supuesto, ¿verdad? Que hubo un retroceso en lo económico y en lo comercial. Sin embargo, para el siglo XV empiezan a reconstruir los viñedos después de la guerra y también las rutas comerciales. Entonces ya tenemos nuevamente que los vinos de Cahors empiezan a subirse a los barcos y empiezan a navegar por diferentes rutas, llegando a puertos, ¿verdad? Y acordémonos que la mejor ruta en ese momento era Burdeos. Y acá cuando estamos hablando de Cahors, vimos en el mapa que está abajito de Burdeos. Entonces, esa ventaja de estar cerca de Burdeos ayudó muchísimo a este vino a darse a conocer, ¿verdad? Porque hizo uso del puerto marítimo. Se cuenta que para 1531 el vino Cahors ingresó a la corte de los reyes de Francia, ¿verdad? Que eso es un gran hito en el mundo de los vinos, porque aumenta, por supuesto, la demanda, ¿verdad? Y entonces permite que se elabore más vino y incremente la venta, ¿verdad? Las monarquías siguientes, aunque no fueron ellos los que, pues sí, y ahí dieron el ingreso del vino a la realeza, continuaron con este vino dentro de las monarquías, ¿verdad? Y lo fueron ligando más al mundo de la moda y el prestigio. Esta parte me gusta porque ya no, ya nos empezamos a salir
de ese paradigma que hemos hablado, ¿verdad? Muchas veces que el vino solo es de las élites, como era en un inicio, el de Cahors, como acabamos de mencionar, sino que ya poco a poco el vino ya va formando parte, el de vino de Cahors, con mi día a día. En este caso, con la moda, ¿verdad? Siempre vinculado al prestigio, pero ya el Cahors, el vino, ya lo podíamos ver en otras, eh, digamos, situaciones normales, ordinarias del día a día. Y se dice que se le debe a un rey, al siguiente Enrique, a Enrique IV, la mayor influencia con el vino de Cahors, porque lo que hizo Enrique IV es dar libertad al puerto de La Rochelle, que esta es una foto divina que encontré por ahí para trasladarnos un ratito a este puerto, ¿verdad? Para que salieran los vinos de Cahors, siendo este el principal puerto del Atlántico, ¿verdad? Lo que permitió vincular mucho más el vino con el suroeste, ¿verdad? De Francia, con los mercados externos. Entonces, creo que cada rey en esta historia del Malbec es impresionante cómo desde Leonor los siguientes reyes continuaron, ¿verdad? Su legado de seguir expandiendo el vino de Cahors a nivel mundial. Pero ¿qué pasa? No todo va a ser siempre maravilla, ni en el mundo del vino, aunque el mundo del vino es felicidad, siempre se tienen momentos un poquito como tristes. Y es lo que pasó en el siglo XIX, ¿verdad? Entre esa época, lo que pasó es que ya viene la famosa filoxera, ¿verdad? Y la filoxera empezó a devastar las vides. Como ven en la foto, les quise poner algo súper gráfico de cómo es el insecto, que es la foto izquierda. Vea que lo que va a empezar es a atacar las raíces y luego va a empezar a chuparle la vida a la planta, a la vid, hasta matarla. Y así es como en la foto de la derecha pueden ver cómo queda de muerta la vid. Entonces, esto sucedió, como les decía, a mediados, a finales del siglo XIX, de tener 40.000 hectáreas de Malbec. Aquí en Cahors dicen que casi desaparecieron todas, ¿verdad? Y que por un momento sintieron que se perdió ese lazo, ¿verdad? Con el Malbec. Sin embargo, ya a mitad del siglo XX, acuérdense que después de la filoxera, lo que dice Francia es, bueno, de esto negativo saquemos algo bueno. Esto nos permitió, dice el francés, a reorganizar nuestras delimitaciones geográficas, que empecemos a plantar las uvas, las más ideales en la mejor zona, ¿verdad? Para producir los mejores vinos de esa uva según esa zona. Y así, Hola, hola, hola. al 23B con Mauricio Villarreal Torrados. Ah, no, no es aquí. Y hola, hola. Era el Dani con el micrófono. Bueno, perdón. Entonces, lo que les decía, que después de eso de la filoxera, Francia dice, bueno, organicémonos delimitando geográficamente todo, ¿verdad? Y así es como nacen las famosas apelaciones de origen controladas o mejor conocidas como denominaciones de origen, ¿verdad? Lastimosamente, aquí en Cahors y en Burdeos, porque en Burdeos también había Malbec, la Malbec ya no fue la uva principal. Aquí, cuando empezaron a volver a plantar sus viñedos, se enfocaron en las otras tintas que hoy en día sabemos que son las líderes en Burdeos, que son Merlot, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc. La Malbec junto con la Carmenere y la Petit Verdot pasaron a un segundo o tercer plano. Entonces, a partir del siglo XX, pues las hectáreas disminuyeron, ¿verdad? La cantidad de hectáreas y por supuesto el volumen. Y ya creo que así se mantuvo hasta quizás, no sé, les mentiría, voy a hablar por experiencia aquí en El Salvador.
Como les contaba, yo ya casi voy a tener 20 años de trabajar en la industria, pero fue quizás hace unos 4 años que vinieron los primeros Malbec de Cahors aquí al país. Solo hay dos distribuidores que tienen, ¿verdad? Pero la verdad es que si no se educa en eso, pues no, creo que muchos no nos hemos dado cuenta que se venden, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, como les digo, el Malbec acá francés disminuyó muchísimo reconocimiento, pero se ha puesto las pilas. Nuevamente hay muchas bodegas en este nuevo siglo que están volviendo a trabajar la imagen y por supuesto la calidad de sus vinos para volver a posicionar su Malbec francés en el momento como la ayuda que les dio Leonor de Aquitania y todos los reyes, ¿verdad? Un dato curioso se me saltó entre la etapa del puerto de La Rochelle y de la Filoxera fue que en los siglos XVI y XVII, con los famosos Luises de Francia, Luis XIV y Luis XV, ellos apoyaron mucho también en lo del Malbec porque apoyaron mucho la infraestructura, ¿verdad? Y esa infraestructura ayudó a comercializar muchísimo más el vino alrededor tanto de Francia como en los otros países cercanos en Europa, con tal de que el vino de Cahors logró llegar a Alemania, a Holanda, a Estados Unidos y a Rusia. 4 mercados súper importantes que siguen siendo importantes hoy en día para las bodegas de vino, ¿verdad? Y lo que todos sabemos, una de las razones por la que se solicitaba mucho en estos países, en esta época de los Luises, era porque se necesitaba vino para celebrar la Santa Misa y en segundo para los efectos medicinales, porque acordémonos que en esa época no tenían agua potable y lo más sano era tomar vino, ¿vea? Entonces, el vino de Cahors, pues, aprovechó muchísimo en eso, ¿verdad? Así que con esto cierro la parte de Francia y ahorita vamos a ver cómo llegó a la Argentina. No sé si hasta ahorita hay un comentario, alguna pregunta. Voy a dar un par de segundos para si alguien se anima a preguntar algo o en el chat antes de pasar a la siguiente parte de la historia. O estuvo aburrido, me pueden decir, no, qué chiva la historia. No, No, es mira, interesante, me súper gustó. interesante. Perdón. Ay, perdón. Va, me parece. Ahí ya les queda la historia para que la sigan contando, vea, con sus familiares y sus amigos en los próximos Malbecs. Y aprovechemos, yo les puedo mandar después algunas recomendaciones si les interesan conocer un Malbec francés. Yo con gusto se los mando al WhatsApp, ¿verdad? Para que puedan hacer la diferencia. Me dice, voy después contigo, Miranda. Solo tengo acá que dice Celeste, no sé si no escuché, el nombre original es Scott, los padres del Malbec. Los padres no son, el nombre sí, es Scott, los padres todavía no los hemos visto, Celes, los vamos a ver más adelante. Ahí te voy a enseñar quién es la mamá y el papá del Malbec. Pero sí, aquí en la zona tenés muchísima razón. Aquí en la zona de Cahors podés encontrarlo como el nombre de Cot. Sí. Pues sí, ahí le voy a mandar veo algunas etiquetas, oye, aunque esté en Estados Unidos, para ver si las encuentra. Miranda, contame. Solo una consulta. Leonor de Aquitania, ¿qué tanto influyó? O sea, sí, la descendencia sí, pero en sí, ella, ¿en qué ayudó al Malbec? ¿Será que ella era como dueña de una... ¿De algún viñedo? No, ella Ajá, lo que ayudó fue a fortalecer los lazos con los británicos y para mí sería como la influencer de dar a conocer el vino, ¿verdad? Se lo da a conocer a los británicos y influyendo sobre su esposo, ¿verdad? Con Enrique II,
a fortalecer las relaciones comerciales para que el vino de ahí saliera afuera de Francia. Listo, gracias. Súper. Bien, entonces vámonos para Argentina porque eso es lo que tenemos aquí en la copa, ¿ok? Luego, ahí solo Albea me ha mandado fotito del vino que están tomando en el chat. Así que cuando puedan, que no se les olvide mandarnos fotito del vino que están tomando. Bien, ¿cómo llega el Malbec a la Argentina? Qué chivo que fuera así como el muñequito que les acabo de poner ahí, vea, cruzando el charco. Pero no, les voy a contar otra historia. A ver, el Malbec se comenzó a expandir por el mundo a partir del siglo XVII, o sea que previo a la filoxera ya se estaban dando todas estas vueltas de que el Malbec quería venirse para América. ¿A dónde llega primero el Malbec? Al cono sur de América, y esto fue entre 1840 y 1850. A ver, en el sur de América se crean estas asociaciones que se llaman quintas normales, ya sea si es de Chile, de Santiago de Chile, si es de Argentina, la Quinta Nacional de Mendoza. Entonces, estas quintas normales lo que hacían era promover, en este caso, el vino, la agricultura, ¿verdad? Por el bien del país. Entonces, son estas quintas normales las que empiezan a plantar, ¿verdad? Las primeras uvitas, digamos acá, tanto en Santiago de Chile como en Mendoza, Argentina. El Malbec primero llegó a Chile y después se desplazó a la Argentina, y esto quiero que se lo graben y esto se lo cuenten en la siguiente botella de Malbec, porque es bien interesante, porque uno solo sabe, Malbec es de Argentina, y uno piensa que el Malbec, después de lo de la filoxera, allá en Europa, primero llegó a la Argentina, y no fue así. Primero llegó a Chile en el año de 1840. Los chilenos para esta época ya tenían muchísimo interés en los vinos franceses, y no solo en los vinos, sino que también en las técnicas que usaban, ¿verdad? O sea, les interesaba mucho cómo era su viticultura, cuáles eran esas técnicas, cómo cuidaban a las plantas, a las uvas. De ahí luego también se interesaron mucho en cómo se elaboraban los vinos, ¿verdad? Entonces empezaron a invitar o a mandar a llamar, digamos, hagamos de caso que ahorita estamos en Chile, mandaron a llamar a franceses expertos del mundo del vino, ¿verdad? Entre ellos enólogos, de estos expertos que te ayudan a identificar, o sea, los agricultores, los viticultores que te saben identificar una hoja, que te identifican en sí la planta, pero también los enólogos para saber las técnicas, ¿verdad? A la hora de elaborar el vino. Entre ellos llegó este francés que se llamaba Michel Pouillet. Se escribe P-O-U-G-T. Aquí mi francesa, vea. ¿Estás ahí, vea? ¿Cómo Sí, se estoy. pronuncia? Michel, se escribe ¿Cómo se escribe? Michel, Ajá, Michelle. Michelle. Michel, y el Y apellido es Pouget. Puget. Pouget. Pues ya ves, y ni Puget. lo dije, Puget. lo pronuncié bien. Es que para aquí nuestros nuevos amigos, vea, yo no hablo francés, solo me lo tomo. Solo te lo tomas, yo también. Gracias, vea. Pues este Okay. francés, Michel Pouillet, y otros que llegaron a Chile, pues son personajes que ayudaron muchísimo a mejorar la viticultura de Chile. O sea que también ese es otro dato interesante, que no estamos hablando de Chile, pero aquí vemos todo esto de la influencia del viejo mundo, ¿verdad? Y cómo todavía los franceses es nuestra escuela en el mundo del vino. Y justamente con estos expertos es como se procede a que en Chile lo que más hay plantado son uvas francesas. Si ustedes hacen recuento de todos los vinos chilenos que se toman, ¿cuáles son las variedades de uva? Todas se originan en Francia. Tomamos chilenos, Cabernet Sauvignon, Carmenere, Merlot,
Chardonnay, Sauvignon Blanc, Syrah, todos esos, Carignan, o sea, todas esas variedades de uva nacieron en Francia, Pinot Noir, o sea, y pudiéramos seguir, vea. Entonces fue todo gracias a estos personajes. Se dice que la institución, obviamente, fue la que más aportó, ¿verdad? En este proceso fue la Quinta Nacional de Santiago de Chile, ¿verdad? La cual se fundó en 1841. O sea, lo que me gusta también de esto es que poco a poco entre ellos se van organizando por el bien de una economía, en este caso por el bien de un país, ¿verdad? En estas quintas cuentan que lo que hacían era llevar a cabo experimentos, ¿verdad? Para introducir estas nuevas variedades de uva o especies, vea, europeas y las iban adaptando a los diferentes suelos y climas de la región y así luego las iban a ir difundiendo. Así es como que de repente sabemos hoy en Chile que un buen Chardonnay o un buen Sauvignon Blanc lo encontramos en el Valle de Casablanca o que un buen Syrah con cuerpo o un buen Carmenere es en esos valles más entrado a la cordillera. Entonces, imagínense si estos señores no se hubieran puesto a hacer todos estos experimentos, Chile no fuera la región perfecta que incluso los franceses así la llaman. Paralelamente a esto, Chile, como les acabo de contar, se nota que va avanzando muchísimo en el mundo del vino, pero Argentina no. Argentina, lastimosamente, en esta época estaba estancada, estaba sufriendo mucho por sus situaciones políticas, ¿verdad? Y económicas, lo cual, como todos sabemos, eso debilita el crecimiento, ¿verdad? No deja crecer al país y mucho menos en el mundo del vino, donde es ¿cómo se llama? Una bebida, ¿verdad? Que no estaban acostumbrados los argentinos para esa época. Cuando ya se empiezan a arreglar las cosas en la Argentina, fundan su quinta nacional también, ¿verdad? Esta asociación y la fundan en la capital de Mendoza, ¿ok? En la zona, en la capital del vino de Mendoza, ¿ok? Y acá ya empezamos a tener la influencia de los chilenos. Ya no es solo, ya es Francia, sino que como ya vieron que Chile lo estaba aplicando, empiezan a hacer lo mismo que estaba haciendo Chile, ¿verdad? A usar el modelo francés en territorio argentino. Y así es como en esta época ya Argentina empieza a incorporar variedades francesas en la región, ¿verdad? Y esto ayuda, pues obviamente, a incrementar la industria vinícola para ellos. Y eso ha sido algo súper positivo porque la verdad que si ellos no se hubieran puesto las pilas en eso, pobrecitos seguirían estancados, ¿verdad? Y retroceder sería fatal para ellos, pero no, gracias a Dios lo lograron hacer. Así que bueno, avanzando en eso, se dice que fue un 17 de abril de 1853 que presentaron un proyecto de fundar esta quinta normal, ¿verdad? Y una escuela de agricultura, por eso la fotito ahí de todos los agricultores, ¿verdad? Uy, se me fue el mapa, espera, por darle, ¿verdad? Ahí está. Entonces, presentan este proyecto de fundar ya formalmente la quinta y la Escuela de Agricultura. La aprueban, la aprobaron ese 17 de abril, o sea, fue súper rapidito y así es como les dejan que entren las variedades francesas y ya empiezan a tener los argentinos Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay y entre ellas la uva de la que estamos hablando hoy, la Malbec. Vea, y fue esta, la Malbec, la que se apegó muchísimo a la región, ¿verdad? Fue la que más dijo, esta es mi segunda casa después de Caos, ¿verdad? Comenzó en Mendoza, ¿verdad? Ahí es donde inicia la nueva aventura del Malbec en la Argentina y poco a poco el Malbec se fue propagando en las otras zonas alrededor, ¿verdad? Que ya pronto en el siguiente slide les muestro las zonas más importantes, subzonas dentro de la Argentina del mundo del vino. Y todo esto no hubiese sido posible por el mismo francés que ayudó en Chile. Ahí les presento a don Michel Puget,
¿verdad? Miren el bigotillo de esa época, ¿vea? Eh, no estaba tan mal para la foto de esa época, creo que está más o menos atractiva la foto, ¿vea? Pero sí se nota que es un tipo un poco, yo, vea, Fran, Exacto. y mis notas de cata de caballeros de la industria del vino. Pero sí, se ve que el tipo, pues sí, fue una gran eminencia y súper importante para la región, porque en otra historia que no es de esta, más adelante cuando hablemos de Chile y Carmener, este hombre también va a salir en esa historia, ¿verdad? Pero regresando a la Argentina, fue este señor, Michel, quien dirigió la quinta por un par de años más y fue que gracias a él, ¿verdad? Ayudó a toda esta gente argentina a conocer más sobre la viticultura y si no hubiera sido por él también, no, la Argentina de hoy pues no tuviera el prestigio que tiene hoy con sus vinos. Además de Michel Puget, se dice que, y tiene toda la razón, y creo que si no han tenido la oportunidad de ir a Argentina, van a ver que tiene mucha influencia europea, ¿verdad? Tenemos en esta región muchos personajes internacionales ahí en la Argentina, tiene mucha influencia italiana sobre todo, y es que fueron también la viticultura aquí en la Argentina se debe también no solo al francés, sino que a los inmigrantes italianos, sobre todo, que pues sí, los españoles también llegaron aquí a la Argentina buscando una mejor, ¿verdad?, estabilidad para sus familias y lo que empezaron a hacer, ¿verdad?, para mantenerse es hacer lo que sabían hacer muy bien, que es la viticultura y elaborar vino, ¿verdad? Entonces apoyaron mucho en eso a los argentinos, a compartir sus técnicas, sus prácticas de cosechar y a la hora de producir vinos. Hasta el día de hoy, el Malbec ha seguido avanzando, no les puedo explicar cuánto, un montón, desde este entonces y ha crecido tanto de forma nacional como internacional. Algo adicional que me gustaría cerrar esa parte de la historia del Malbec. Hemos visto los personajes que marcaron, digamos, el inicio de este éxito que tiene el Malbec hoy en la Argentina. Sin embargo, darse a conocer comercialmente afuera de Argentina, se vieron súper lentos los argentinos. O sea, aquí ya no era por temas políticos ni económicos. Esto es súper nota personal de cosas que yo he leído, ¿verdad? Y de historias que me han contado. Pero yo creo que el argentino se destancó por un momento porque estaba muy centrado en su yo y el vino que yo hago me lo voy a consumir local. Y entonces ese yo no les permitía ver al argentino que podían crecer afuera de Argentina. Y esto pasó por un buen rato. Y yo creo, y yo me los imagino enojarse cuando veían que Chile y estaba avanzando en exportaciones un montón y se decían como, ¿cómo es posible? Y ahí empezó esa, esa pelea interna que Gracias. tenía el argentino, vea, de que puchica, Chile lo está haciendo y nosotros no, ya le entró esa cosquillita y dijo el argentino, bueno, organicémonos y podemos crecer también internacionalmente. Y aquí no lo tengo en pantalla, pero ya en la actualidad, y estoy hablando en un par de años atrás, cuando ya la Argentina decide el vino argentino salir fuera de la Argentina, se debe también a personajes muy famosos en la industria del vino. Son estos personajes, estos asesores del mundo del vino, que son conocidos como flying winemakers, ¿verdad? Enólogos que asesoran, si es un francés, se puede trasladar a la Argentina y asesorar, ¿verdad? O sea que no están en un solo sitio. Entonces, las bodegas argentinas empezaron
a pedir ese apoyo, ¿verdad? De estos asesores. Son tres, uno quizás el más importante es un francés, así como Michel Puget en ese entonces, este señor Michel Roland, que nació en Burdeos, él es el flying winemaker más cotizado alrededor del mundo y muchas bodegas de aquí de Argentina lo han contratado para poder analizar sus viñedos, sus tierras y que les ayude a hacer un vino. Es tan impresionante lo bueno que son estos personajes de Flying Winemakers que puedo yo tener un viñedo y luego mi vecino otro y nos puede asesorar a los dos para hacer un vino completamente único para cada uno. Porque lo que esos Flying Winemakers se dedicaron a hacer en la Argentina es conocer su terroir, conocer sus suelos, conocer sus climas, sus elevaciones, para decir, vaya, mira, esto es lo mejor que vos podés hacer. Puede ser Malbec, por supuesto es la uva principal, pero entre otras uvas famosas, buenas que encontramos en Argentina, como el Cabernet Franc, etcétera, etcétera. Hay otro que es italiano, Alberto Antonini, y hay un americano que se llama Paul Hobbs, que por cierto, ahí un dato para nuestras amigas que están ahí en Estados Unidos. Paul Hobbs tiene unos vinos ahí en Estados Unidos que se los recomiendo. Y todos estos flying winemakers, después de asesorar bodegas aquí en la Argentina, no solo se quedan con eso, sino que como ven lo bueno que tiene la Argentina como tierra, deciden invertir ellos y crean vinos propios aquí en la Argentina, por supuesto con la base de Malbec. Hay un vino que a mí me gusta mucho porque cuenta en una botella todo esto que les estoy diciendo de los Flying Winemakers. Es un vino argentino que se llama Clos de los Siete. Justamente es elaborado por este Flying Winemaker francés que se llama Michel Roland. Está disponible aquí en El Salvador, lo vende tienda Drink It, igual al vino que había sugerido para esta noche. Y me gusta porque esa botella refleja justamente esa historia, ¿verdad? De que Michel Roland empezó asesorando y luego vio el potencial de unos viñedos. Cuando llega a preguntar Michel Roland sobre ese viñedo que quería comprar, le dicen, no, mire, es que yo no le puedo vender solo el pedacito, porque el Michel solo quería un pedacito. Y le dicen, tiene que comprarme todo, ¿vea? Y él, pero yo no puedo, o sea, yo no tengo la plata, yo solo quiero ese pedacito. Entonces cuentan que Michel regresa a Burdeos, a Francia, y se reúne con sus amigos más cercanos que siempre están en el mundo del vino y dice, bueno, miren, tengo este proyecto, no me venden solo el pedazo de tierra que quiero, yo lo que les vengo a pedir es que todos inviertan ahí y yo pueda comprar el pedacito de tierra que quiero para hacer mi vino. Y los amigos le entran al proyecto y adivinen cuántos amigos eran, 6, y con él 7. Entonces, por eso es que se llama Clos de los Siete ese vino. Es una historia súper chivísima, es un vino bien, bien bueno para compartir, así que les dejo ese dato resumiendo después de cómo la Argentina pues ya se da a conocer en el mundo externo, pero también antes de cerrar esta parte hay un personaje más que influenció muchísimo, muchísimo y lo sigue haciendo con su legado, que son los famosos, la familia Catena Zapata, que es una marca súper reconocida, ¿verdad? También que está disponible aquí en El Salvador y en los que están afuera, yo estoy seguro que también la han visto. La familia Catena Zapata ha hecho muchísimo, no solo por la Argentina, sino que por el Malbec en sí. Ellos pudiéramos decir que son los influencers, vea, o más bien los guías, los mentores para que todos los demás productores puedan tener un buen Malbec. Y todo comenzó con el señor Nicolás Catena Zapata, ¿verdad? Que teniendo él su propia bodega, él lo que le interesaba era hacer crecer la comunidad, ¿verdad? La industria del vino. Y empieza a estudiar el Malbec, lo empieza a comparar contra grandes vinos de Estados Unidos, así es como se hace amigo de Robert Mondavi, de otras casas francesas, y empieza a comparar su Malbec con los grandes de afuera. Y ese research que hace
le permite elaborar un buen vino que tenga el mismo nivel, ¿verdad? Que los grandes vinos europeos o americanos. Y estos estudios no se los quedó para él solito, sino que también los compartió y así es como Nicolás Catena o la familia Catena Zapata crean, digamos, una escuela del Malbec, donde todas las bodegas argentinas, como ven ahí en el mapa, todas esas son las ciudades, las subregiones, ¿verdad? Y en todas esas subregiones hay bodegas. Todas las bodegas que se enfocan en el Malbec tienen las puertas abiertas para esta escuela, ¿verdad? Y poder ver todos los avances que se están haciendo sobre esta uva y la elaboración. Así que ese es el último personaje que hay que agradecerle muchísimo, que el Malbec siga vigente hoy en día y creciendo 1000 veces. Y todas las bodegas que le están metiendo, pero no se imaginan, o sea, el trabajo duro que muchas bodegas le están metiendo aquí en la Argentina para seguir posicionando el Malbec y no solo el Malbec, sino que muchas variedades muy desconocidas todavía, ¿verdad? Como el Torrontés, como el Cabernet Franc, que solo se usaba para blends, se está dando a conocer muy bien hoy como el Malbec. Entonces, esta es una región que va a seguir creciendo por muchísimo más, ¿verdad? Si se mantiene ese ritmo. Así que para comprobar esto que les estoy diciendo, este es un poco de la radiografía, ¿verdad? En números, lo que está en el mapa es datos del 2023 todavía, porque no lo habían actualizado en la página de Wines of Argentina, que es una página muy cool donde pueden encontrar mucha información sobre los vinos argentinos. Ahí encuentran el directorio de un montón de bodegas y sobre todo información del Malbec. Pero hoy en día, al 2024, el Malbec cerró con 47,000 hectáreas plantadas, ¿verdad? Y esto representa en el total para la elaboración, el Malbec representa el 25%, ¿verdad? Del total de elaborar vinos. En uvas tintas, la porción casi se lleva la mitad del pastel. El Malbec representa el 41% de uvas tintas, o sea que las otras uvas si quieren crecer le tienen que meter muchísimo más porque el Malbec aún así sigue creciendo. Hay datos que dicen que desde el 2010 el Malbec ha crecido casi un 200%, entonces, y sigue creciendo todavía más. Entre las provincias, como ven ahí en el primer cuadro, que lidera, ¿verdad? La elaboración del Malbec es la región de Mendoza. De ahí tenemos que solo Mendoza tiene el 80% de superficie de Malbec. Luego le sigue en segundo lugar San Juan, que está en el mapa, está arribita de Mendoza. Así que si tienen la oportunidad de ir a Mendoza, no se pierdan de vista visitar San Juan. Y en tercer lugar, la región de Salta, que eso está allá al norte, ¿verdad? Donde se produce otro tipo de Malbec, pero si se fijan, es una tonterita, ¿verdad? De lo que se produce en esas otras dos regiones, ¿verdad? Porque Mendoza es la que más produce. El Malbec está presente en 15 de las 18 provincias de Argentina y esta es la que más se sigue elaborando, ¿verdad? En exportaciones dicen que en el 2023 el Malbec representó casi el 70% del volumen total de variedades exportadas. Imagínense, eso es un montón. Entonces, por eso no se pueden dar el lujo de quedarse dormidos con el Malbec, porque la Malbec ya forma parte del PIB de Argentina, ¿verdad? Entonces, para ellos sería un error dejarlo ahí como a un lado de repente y darle foco a otra uva, sino que debe de ser de forma paralela. En exportaciones, los mercados que lideran donde llega el Malbec, primero es Estados Unidos, luego es el Reino Unido, Brasil, Canadá, México, Países Bajos, China y Suiza. Esos son los primeros 8. Y para hacer un top 10, se incluye a Perú y a Colombia, pero con menos cantidad, ¿verdad? De litros, de hectolitros exportados.
Así que yo con estas gráficas y con estos números, pues solo quiero decirles que sigamos motivando y apoyando a la Argentina a seguir consumiendo Malbec. Lo que sí yo les motivaría es que no se casen con un solo Malbec, con una sola casa. Ya se fijaron que está presente en 15 de 19 provincias. Aquí lastimosamente viene solamente, por no decir casi el 100%, todo es de Mendoza. Solo hay una bodega que viene de Salta, que se llama Piatelli. Y luego de San Juan, si no me equivoco, también hay uno, solo que ahorita no recuerdo el nombre. Pero yo me quedo con esa tarea de buscar de dónde, de qué casa es y les paso la info también. Así que eso, en números del Malbec, yo digo que por eso hay que hacer un brindis también por este Malbec que sí le ha metido duro. Preguntas, comentarios, hasta aquí. Riquísimo. Todo súper bien. Sí. Vaya, que me alegro. Después me van a hacer comentarios cuando hablemos de los vinos, si algún dato que le llamó más la atención. Entonces, contándoles todo esto, tanto así que el Malbec es una marca, ¿verdad? Para la Argentina, impulsado por esta institución que se llama Wines of Argentina. Y la institución un día estableció el 17 de abril como el Día del Malbec y lo comenzaron a celebrar desde el 2011, ¿verdad? Y si se recuerdan por qué esa fecha, fue porque fue la fecha en que se presentó el proyecto de la quinta, ¿verdad? De Mendoza para promover las uvas variedades francesas en la Argentina, incluida la Malbec, y fue aprobada esa misma fecha, ¿verdad? Así que por eso el 17 de abril le celebramos el cumpleaños al Malbec y ellos todos los años crean una campaña, la que ven en pantalla es la campaña del 2024, lo que nos motiva a compartirlo como quieras. Hoy el Malbec en la Argentina, no les puedo explicar lo que ha crecido en innovaciones. Yo visité la última vez Argentina en el 20, prepandemia, 2018 o 2019. Y aún así, lo único innovador, que no es innovador, fue que estaban poniendo de moda nuevamente el vino en caja. Lo que sí fue innovador para mí fue que me prepararan un gin and tonic, pero el gin era infusionado con Malbec. Y como ven ahí en pantalla, nos motiva a que nos sumemos el vino tinto normal, Malbec, en vino en lata, en coctelería, como aperitivo, como digestivo, en una copa, en un vaso plástico. Y la otra innovación es, bueno, y no innovación, sino que los que se han atrevido es hacer Malbec en blanco, es la misma uva, simplemente no le ponen, no le dejan la cáscara, ¿verdad? Y así podemos obtener un Malbec blanco. Acá en El Salvador hay una bodega que tiene Malbec blanco, se llama la bodega de Salentine, ¿verdad? El vino se llama Quilca, así que yo se los recomiendo bastante también para que tengan ahí diferentes innovaciones. Recuérdense para celebrar el Día del Malbec, estos son los hashtags que pueden subir, ¿verdad? Malbec argentino, Malbec World Day y vino argentino. Así que voy a dejarles esa tarea, que tomen Malbec el 17 de abril, la otra semana, y voy a revisar si han hecho la tarea revisando sus redes sociales o me mandan fotito al WhatsApp. Mejor, son vacaciones. Vea, se puede, jueves 17. Bueno, aquí les dejo los papás, Celeste, aquí están los papás, mira, del Malbec, se determinaron con una prueba de ADN en el 2009, la mamá es la de la izquierda, la señora Magdeleine Noir, y el papá es el de la derecha, el señor Prunlar, por supuesto, descendencia francesa.
uvas que ya están súper extintas, ¿verdad? Y ya no se producen así como vinos como para exportar. Vi por ahí en ciertas informaciones que encontré que se elaboran vinos, pero solo se quedan para nivel de Francia. Así que ahí les dejo el árbol genealógico del Malbec. Sobre el terroir, el mejor Malbec será siempre el que viene de elevaciones altas, ¿verdad? ¿A qué me refiero? La Argentina, en este caso, enfocándonos hoy en el Malbec de Mendoza, eh, tiene un positivo, recibe mucho sol, pero a veces ese sol puede ser muy excesivo. No tenemos influencia en Mendoza de un océano. Es más, el río Mendoza está completamente seco. Y luego tenemos la cordillera de los Andes. Y es la cordillera de los Andes la clave para los viñedos de Malbec. Entre más estemos cerca de la cordillera de los Andes, más alto va a ser el viñedo. Entre más alto esté ese viñedo de Malbec, por el día va a recibir la exposición del sol, va a madurar ese Malbec y va a tener todas esas características ricas que vamos a ver a continuación. Pero para que no se siga generando mucho azúcar, la ventaja de que esté cerca de la cordillera de los Andes es que cuando cae la noche, con la frescura que se genera por el deshielo de la cordillera y esos vientos, esa brisa fresca que recibe, y esas temperaturas bajas, hace que la uva desacelere en maduración, lo que permite que el azúcar se baje, se detenga y crezca la acidez. Entonces, un buen vino, recordemos, es el que tiene la fruta equilibrada y tiene acidez. Todos los vinos tienen acidez. Lo ideal es que ninguna pueda sustituir a la otra o se coma la otra, vea, sino que haya un equilibrio. Entonces, aquellos Malbec que provienen de altas elevaciones, o sea, aquellos que están lo más cerca de la cordillera de los Andes, siempre va a considerarse el mejor Malbec, ¿verdad? Y acá quizás una de las mejores zonas que yo les puedo recomendar y que lo podemos identificar en las etiquetas es que es el que diga Valle de Uco. Casi todas las botellas, y por favor ahí vean sus botellas, si solo dice Mendoza, como la que tenemos nosotros de Achával Ferrer aquí en casa, eso quiere decir que el Malbec viene cerca ahí en Mendoza, de Luján de Cuyo, de pueblos que están cerca de la cordillera, pero que no la tienen aquí a la cordillera. Pero si yo sé que las uvas Malbec vienen del Valle de Uco, y eso me lo va a declarar ahí en la etiqueta, me estoy tomando un Malbec, digamos, de mejor calidad, porque la Malbec está muy cerca de la cordillera y tiene todas estas características, ¿verdad? En su acidez y fruta que hemos hablado. Este es el perfil general de nuestro Malbec, ¿verdad? Para mí, cuando me toca describir un Malbec, el Malbec es color ciruela, aroma a ciruela y sabor a ciruela. Ahí nadie se equivoca. Si el Malbec es joven, vamos a tener siempre su ciruela, pero una ciruela con acidez. Si el Malbec ha sido envejecido en barrica, lo que le aporta la barrica van a ser notas más dulces. Vamos a percibir la vainilla, podemos percibir un tabaco dulce, un chocolate o cocoa, podemos percibir especies de cocina dulces, ¿verdad? Incluso la canela y toda esa fruta que percibimos en un Malbec joven, en un Malbec envejecido en madera, se va a percibir como una mermelada. Se va a sentir mucho más sedoso también en boca, porque acordémonos que la madera lo que hace es suavizar, los taninos. Cuando hablamos de un Malbec, hablamos de un Malbec que ya no es un cuerpo suave o ligero como el Pinot Noir, pero tampoco es intermedio como un Merlot. El Malbec ya está en la categoría de mucho cuerpo, como dice aquí su perfil, en la misma categoría donde encontramos la Syrah
y la Cabernet Sauvignon. La ventaja del Malbec es sus notas afrutadas de ciruela, que en primera instancia, cuando no lo tomamos, no es que nos engañe, sino que es mucho más agradable tomarlo que versus un Cabernet Sauvignon, porque percibimos esas notas un poquito más dulces, ¿verdad? Pero sí está en la categoría de vinos de mucho cuerpo, ¿verdad? Solo que su fruta ayuda como a esconder eso. Lo otro es que para mí no hay Malbec malo. Ahorita que vayamos a discutir todos los Malbecs que tenemos ahorita en casa, que cada uno ha degustado, nadie está en lo incorrecto, porque ni el de menor precio ni el más caro, o sea, para mí no hay distinción en los precios de mejor calidad, ¿verdad? En cuestiones de calidad de sabores, tanto un Malbec de $6 como un Malbec de $100, los considero buenos, porque para mí bueno es ese Malbec que se puede disfrutar con cualquier persona, aunque no tenga la experiencia en el mundo del vino. Tan así de amigable es el Malbec, aunque sea un vino de mucho cuerpo, ¿verdad? Para comenzar, tal vez un Malbec más joven sería lo ideal, ¿verdad? Aunque no siempre nos van a terminar gustando estos vinitos más envejecidos en barrica. Y si no sé, si no les ha pasado, pues ya les va a llegar a pasar en un momento que entre más caro, hasta nos terminan gustando los más caros porque se sienten más ricos después de ir probando mucho vino joven, ¿verdad? Porque ya vamos apreciando más el envejecimiento en barrica. Y la acidez casi no se siente mucho en esos vinos envejecidos en barril. Así que eso en cuestión de perfil, ¿verdad? La Malbec, como les pongo ahí físicamente, la valla son medianas, vea, lo cónico también es mediana y se dice que la piel, como es bastante delicada, es delgada, pues se debe de cuidar bastante de la humedad, ¿verdad? Pero aunque aquí es donde viene como lo incoherente, pero bonito de la naturaleza, que tiene una piel delgada, pero aún así tiene muchos taninos. Entre más taninos tienen, acuérdense, estas uvas como el Malbec, más beneficios tiene para nosotros porque tiene más antioxidantes, más resveratrol, ¿verdad? Entonces nos podemos seguir viendo jóvenes, nos va a ayudar a detener el envejecimiento. Así que los motivo también para que sigamos tomando muchos más Malbec. Antes de terminar aquí, bueno, sí, para que nos quedemos en micrófonos abiertos. Antes de pasar a la segunda, última parte, preguntas, comentarios, me gustó, no me gustó, me acabé el vino. Eso quizás, Lee. Me acabé el vino. Ay, Mi esposo, yo ya le digo a mi esposo, déjame la última copa para el brindis y ya se acabó. Y se acabó. Ah, pues ahí déjala, cuidadito. A ver, Miranda tiene una pregunta y luego Albea. sí, cuando nos dice de que, así como el 17 de abril de 1853, que entran las variedades a la Argentina, ¿es cuando entran clonadas o cómo entran las variedades? Se llevan las vides, ajá, y las terminan plantando. O sea, estos franceses se llevan vides de Francia, o sea, son mismas vides franceses que se llegan a plantar en la Argentina. Ah, ok, gracias. Albea, tenías una pregunta. Yo creo que ya la contestaste ahorita con esa respuesta. Con la de Miranda. Sí, porque era básicamente eso. ¿Cuál es la diferencia más grande, además, entre el francés y el argentino? Y pues la Argentina tiene diferente geografía, pero me les contestaste con lo del Valle de Uco, entonces. Ah, ok, chivo. Y quizás para terminar ahí en diferenciar los colores. El Malbec de Francia es más negro, Sí, eso el es negro. Malbec de Argentina es más ciruela. Entonces, el Malbec de Francia se va a sentir como más, more tannins, ¿verdad? Okay. Más reseco, mientras que el de Argentina lo sentimos bien dulcito,
Ok. Una pregunta, ¿solo en Francia y en Argentina hacen Malbec o hay otro país que lo está produciendo? No, Malbec, inclusive Chile puedes encontrar. Estados Unidos produce también Malbec. Quiero ver Italia, si no me equivoco, en algunos blends han usado Malbec, pero así como decir un 100% Malbec, Chile, ¿ok? Por ahí, vea, tenías también tú una pregunta. Sí, fíjate que casi siempre nos has hecho la diferenciación entre joven, viejo, etcétera. Me gustaría saber qué diferencia habrá entre un joven y un viejo, qué tanto este se presta a envejecer y el tiempo, ¿verdad? De la cosecha, como cuál es el tiempo más óptimo, desde la cosecha hasta que está envejecido en la botella. Chivísimo. Un Malbec joven va a ser aquel el que te presente mucha acidez, ¿verdad? Una ciruela con acidez. Y lo vas a notar en el color, va a ser un color más rojo, ciruela, ¿ok? A medida, ese Malbec, como es de mucho cuerpo y como hablamos, tiene muchos taninos, te pudiera aguantar quizás más arriba del promedio de lo que un tinto joven te pudiera durar embotellado, unos 5, unos 7 años, bien cuidado, porque entre más taninos tiene el tinto, más capacidad de envejecer por sí solo tiene. El vino Malbec envejecido en barrica, su color va a ir cambiando. Ya no va a ser eh, un tinto con mucha acidez, sino que va a disminuir la acidez, no va a ser baja, sino que va a ser media, va a tener estas notas de frutos más negros que rojos. Es decir, de una ciruela roja paso a sentir ciruela negra o morada, las moras también. Y ya lo voy percibiendo en un Malbec envejecido como una mermelada. Y va saliendo la vainilla, el chocolate, que puede ser polvo de cacao también. Depende qué tipo de barrica usaron. Si es una barrica americana, puede ser un chocolate con leche, lo que yo voy a percibir. Si es una barrica francesa, voy a sentir un chocolate amargo, ¿ok? Porque es más elegante y menos dulzón. Las especies de cocina. Y todo esto me permite, entre más tiempo sea envejecido en barrica, me dure más en botella guardado. Es decir, que si un joven, yo a la larga, porque me he tomado Malbecs jóvenes que hasta 7 años de edad, bien tus 10 años, 12, 14 años, bien cuidados. Entre más tiempo envejecido en barrica, más te va a durar. Lo otro es tener en cuenta de dónde viene el Malbec. Si viene de Mendoza en general, los promedios que hemos hablado. Pero el Malbec que viene de Valle de Uco tiene mayor capacidad de envejecer más tiempo en botella porque su uva es de mayor calidad, porque tiene más acidez y mantiene la misma cantidad de taninos y todas las características que hemos hablado, ¿verdad? Entonces, yo en lo personal he tenido oportunidad de probar en pandemia en el 2020 y no sé si Alex estuvo en esa clase con Cindy, una clase que hicimos de unos vinos argentinos, siempre de Achaval Ferrer, pero de unas fincas super premium. Y eran añada, en ese 2020 eran añada 2007. Entonces, el vino, puya, ya tenía sus buenos años, lo único que se había empezado a deteriorar era el corcho. Entonces, pero todo lo demás estaba bien, como vino. Entonces, sí tiene un gran potencial de envejecimiento si viene Ujú. ya de valles bien específicos. Ah, ok. Chulísimo. Me súper llamó la atención un vino viejo.
Qué bien interesante, chocolate, vainilla, mermelada, qué rico. Por eso es que es bien amigable y por eso decía, entre mayor envejecido en barrica son más caros, pero nos terminan gustando más. Ujú, ujú. Lastimosamente nos toca el bolsillo. ¿Vea? Sí. Súper rico, gracias. Súper. Entonces, para cerrar esta sesión y nos quedemos con los vinos, yo había puesto una frase que me gustó, que siempre me ha gustado. ¿Se acuerdan que yo les dije que este señor Robert Mondavi, él es un enólogo, fue un enólogo americano, ¿verdad? Pero su marca de vino sigue en vida. Me gusta mucho cómo define el Malbec y él siendo un americano. Un gran Malbec debe impresionar a través de su atractivo color morado, el color ciruela, intensa fruta negra, notas a roble y su dulzura en boca suave como un recién nacido. A mí yo soy bien romántica, ya les conté por qué, vea, con el Malbec, pero creo que un Malbec así debe ser. Tiene que llevar sí o sí todas estas características de las que hemos hablado, desde su color, desde sus sabores, sus aromas, ¿verdad? Y que sea amigable, ¿verdad? ¿Quién no se derrite con un recién nacido? Yo creo que lo mismo pasa con los Malbecs. Cuando encontrás tu Malbec o tus Malbecs, son súper amigables y la verdad que no te cansas de tomar. Yo, tantos Malbecs que he tomado en mi vida, no por mucha fruta que tienen y ese dulzor que habla aquí la frase, no empalaga, ¿verdad? Y todo siempre y cuando sea con los maridajes ideales, como los que les compartí, que repito, por ejemplo, o sea, con el Malbec se da el clásico maridaje de las carnes rojas. Pensemos en la región, asados, pero esos asados nos permite que el Malbec no solo vaya con carnes rojas, puede ir con cerdo, con pollo, con cordero, un cabrito, imagínense. Eh, si soy vegetariano o ando en modo dieta de carnes, puede ir con un montón de vegetales asados. Yo en esa última oportunidad que fui a Argentina nos hicieron un asado, pusieron a asar aguacate, elotes, berenjenas, las papas, así tal cual, o sea, sin tantas especies, vea, condimentos. Luego les hablaba que comidas italianas, una pasta con boloñesa me va bien con un Malbec, que si ando ganas de, te voy a decir, comida rápida como unas alitas a la barbacoa, también me va bien con el Malbec. Que de repente, ¿qué más? Postres, un postre de chocolate amargo, que si me voy a hacer una tablita gourmet, busco quesos fuertes como el cheddar, como el manchego, de repente los embutidos, unos chorizos, unos charcutería, ¿verdad? Y la complemento con aceitunas calamatas, le agrego también unas ciruelas moradas por ahí, unos trocitos de chocolate amargo, o sea, el Malbec así de bueno, tan bueno que también es súper bueno con las comidas, ¿verdad? Entonces, estoy ansiosa de conocer como los pairings que hicieron esta noche y que me cuenten de sus vinitos. Así que voy a dejar de compartir para que yo pueda degustar y beber mientras ustedes me cuentan del vino, pues, porque yo apenas la tengo así, ¿ve? Empezada, no se vale y ustedes ya ni tienen. A ver que no se peleen. Ahí va Alex, ahí, primero, Va, muy bien. bien, vos sabés de que el Malbec no es de mis preferidos. Ese estaba muy bueno, no te voy a mentir. Uy, ¿por qué? Obviamente nos ¿Por qué? ayudó el tema de los maridajes que me recomendaste. Nosotros pedimos berenjenas, también pedimos pastelitos de carne y pedimos también un espagueti a la boloñesa, como nos dijiste. Súper. Entonces realmente hizo un buen match y realmente sí nos gustó. Así realmente estuvo bien. Y realmente las características que dijiste del Malbec de Sudamérica, sí las logramos percibir realmente. Así que gracias, como siempre.
No, y gracias a ti. Bueno, con Alex, aquí voy a avanzar. La dinámica va a ser esta. Terminamos de presentar el vino con Alex y Alex va a decir quién sigue, ¿oíste? Así vamos a hacer. El Ah, vino que vaya. teníamos con Alex es el Achával Ferrer Malbec 2020 de Mendoza. Ellos lo definen como un vino joven, bastante fresco, suave y la verdad que para ser un 100% Malbec está súper suave, no tiene ese montón de cuerpo, esos taninos, vea, estaba bien amigable. Fue envejecido 9 meses en barrica, ¿verdad? Entonces eso ayuda a que la acidez no sea tan fuerte, ¿verdad? Y lo interesante, fíjate que viene de 1, 2, 3, 4, 5, 6 viñedos diferentes, o sea que es un 100% Malbec, pero 6 Malbec diferentes, ¿ya? Wow. Viene de O las sea que es un blend. es un blend de Malbec de viñedos, ajá. Viene de Luján de Cuyo, viene ahí tienes un pueblo, Medrano, de Medrano en Junín, y de ahí de la zona del Valle de Uco también tiene uvas. Malbec tiene de Tupungato, La Consulta, Chacayes y Altamira, ¿verdad? Entonces creo que fue una buena elección que hicimos nosotros. Sí, definitivamente. Así que te agradecemos porque, o sea, tú ya lo sabes, ¿verdad? No somos de Malbec y este realmente nos gustó. Realmente nos sentimos satisfechos y te agradecemos por la opción porque realmente sí nos gustó. Que me alegro, Y nos Chivis. gustó también el consejo que nos da siempre, de que no nos casemos, que porque probamos uno que no nos gustó, ya todos los Malbec ya no, ¿verdad? Ajá. Porque realmente la oportunidad de probarlo y buenísimo, o sea, no se siente tan astringente como los demás, bien amigable. Claro, no es como que me voy a tomar una copita solo el vino sin comida, porque realmente tiene bastante, o sea, tiene cuerpo, no como algunos otros Malbecs, pero sí tiene Y tiene alcohol, presencia. tiene casi Ajá. 15%. Sí. No lo demuestra, pero lo tiene. Ajá, pero sí es muy agradable con respecto a otros Malbecs Hemos que hemos probado. probado. Y Que te me queremos alegro. decir algo. Fíjate Y- de que en este caso pensamos que no nos íbamos a acabar la botella. Ajá. Pero, o sea, la cubrimos a lo Cara, el largo de la Stephanie, clase. mira, ve, no les creía, ve, nadie les En- cree. Entonces, con respecto a otras clases que hemos tenido, de que en los primeros 15 20 minutos Ya ya no se hay acabó la vino. botella, exacto. Entonces, lo disfrutamos, pero realmente funcionó de que lo escogiste bien. Así que nuevamente, gracias. Vaya, Vaya, voy a escoger ahora quién va. entonces. Ah, vaya, entonces quiero ver de Team Marín. Vaya, voy a escoger a Bea de Marín. Chivísimo, gracias. Pues yo tengo una recomendación también del libro que es diferente. El mío es Corihuela Gascón. Por ahí compartí la foto porque ya no tengo la botella, pero es un vino del 2022, siempre de Mendoza, de la finca Escorihuela Gascón. Y este me llamó la atención que traía como la altura en la etiqueta, que es de 950 metros sobre el nivel del mar. Entonces esto me dice que es importante la altura y que por tener buena altura voy a tener un vino con acidez equilibrada. Entonces yo lo sentí como describiste, es un vino joven. Lo primero que sentí fue ciruela en la nariz. Tenía bastante ciruela, violetas, sentí tabaco, fue como de rapidísimo, le agarré el olor a tabaco, pimienta, muy frutal, muy bien equilibrado, tostadito, bastante frutos como licorice, no sé, El regalí. el regaliz, sí, ajá, se lo sentí, bastantes especias, dulcito, pero no dulce empalagoso, un dulce bien equilibrado junto con los taninos. Sí habían taninos medios, o sea, realmente es un buen vino para acompañar una cena tranquila. Me hubiera gustado acompañarlo con una pasta, en mi caso lo acompañé con charcutería, quesos con muchas especias, estuvo riquísimo, pero lo voy a probar con la pasta, ¿vea? Porque hay que hacer la cata, ¿vea? Ni No me puedo modo, quedar así, hay que ni volver a hacer modo. la tarea. Eh, por la ciencia, Liv, por Muy la bien. ciencia. Lo Súper. amé.
para qué te digo, lo amé, me encantó. En la casa mi esposo es mucho de ¿cómo se llama este, papi? Tempranillo, Ajá. tempranillo. Entonces sí le gustó bastante porque anda como por ese rango los taninos, así no tan taninoso, bastante equilibrado, elegante, rico, pero este más que elegante, yo lo describo como súper amigable, lo describo bien riquísimo, riquísimo como ya para alguien que quiere que dar el siguiente paso, ya es un beginner, pero quiere dar el siguiente paso, este está pero excelentísimo. Para alguien avanzado que quiere disfrutar algo así bien rico, tranquilito, este está buenísimo. Yo lo sentí con bastante azúcar, en el olfato también, en el paladar, bueno, tenía bastantes columnas de azúcar, obviamente mucho alcohol. El color bien profundo, violáceo, súper profundo. No sé si decir, porque mi Shirá no era como muy de referencia para mi clase de Shirá, pero sí me recordó mucho al Shirá cuando lo Sí, abrí, lo serví en la copa. acordémonos que está en el mismo nivel de categoría. Sí, por ahí lo vi, bien profundo y bastante largo en el paladar, mucha ciruela, mucha fruta, así de bien equilibrada. Entonces yo digo, es un vino joven y por los sabores que tuve, podría creer que son barricas como las describiste francesas. Creo que Pero no este tiene equivocarme. francesa y si no me equivoco de tener americano. No, solo francesa. Ujú. No, solo francés, Ay, que 100%. Ah, bueno, Steph tiene el tengo el mismo. mismo. Tengo el Ah, mismo, pero el mío sí es 100% francés. Ujú. ajá. Pero sí, riquísimo, Liv. Me encantó. No sé qué más decir para decir que me gusta. No, súper bien, buena descripción. Te lo compramos. Ahora, contanos a quién vas a escoger para que nos describa su vino. Quiero ver a quién tenemos acá. Albea. Vamos a elegir a Albea. Ahí va. Nosotros compramos un vino argentino, pero de Valle de Uco. Uh, Muy rico, yo lo sentí. Siento que quedó perfecto con el. Nosotros comimos hamburguesas con queso Gouda, súper. entonces quedó perfecto. Lo primero cuando lo probamos era que sentimos ese sabor como a like liquorine, exactamente. Sí, el regaliz en español. Ajá. El regaliz, ese color ciruela, pero no sé por qué a mí me dio el sabor ¿cómo va a ser? Oak. Sí. Ajá. Oak, sí, como ¿De roble? de madera un poquito pesado, pero era un vino rojo de que yo disfrutaría fácilmente, exactamente con una tabla de quesos, muy fácil. Súper, a las dos les gustó. Sí, bueno, a mí no me gusta tanto los vinos rojos como a los vinos blancos. Sí, yo sé. En la de el mes pasado fue genial. Exacto. Vilma disfrutó totalmente el mes pasado y yo disfruto más principalmente ahorita que al menos nosotros todavía estamos en el frío, es mentira, todavía aquí no hay primavera, todavía no existe la primavera todavía donde nosotros estamos aquí, pero principalmente durante el invierno y temporadas heladas, un vino rojo al menos para mí es muy delicioso. Sí, igual que Albea, yo creo que aunque a mí no me gusta tanto el vino rojo como el vino blanco, esto lo encontré un poco menos seco, un poco más dulcete. Le sentí un poquito el tabaco, como dijo Albea, como woodsy, a tabaco, algo así, pero no era muy metido, solo era un poquito de lo que compase el vino y lo resto lo sentí que combinaba muy bueno con la comida y estaba... Ajá. Con las papas. Oh, sí, con las papas también especialmente. Sí, ajá. Y entonces fue un buen compañero para la comida y yo creo que entre todos este es un vino que no he probado en antes, específicamente esto, los Malbec sí, pero usualmente un Malbec más seco, este lo sentí menos seco y me gustó más que los otros, entonces una buena recomendación también. Aquí Qué vamos bueno, que me alegro. honestamente también.
Aquí en esta casa me han prohibido tomar vino chileno. Vilma toma muy en Aquí serio. estaba leyendo. Vilma toma muy en serio ser peruana. Bueno, entonces dijiste mi primer amor y así, sí, mi primer amor fue el Cabernet Sauvignon, que sí era del diablo, 100%. Podemos tomar el vino Malbec de Que no es chileno. Me alegro, me alegro. Entonces que compartimos un montón de cosas, así que ahora les toca escoger a ustedes a quién quieren que nos cuente sobre su vino. A Stephanie Morales. Y aquí comiendo. A buen provecho. Gracias. Yo tuve el mismo vino de Bea. Creo que sí comparto como la mayor parte de lo que comentó. Yo definitivamente no le sentí el sabor a tabaco en ningún momento, pero sí te puedo decir que el sabor a madera. Algo que sí me pareció extraño, a mí en lo personal no me gusta el Malbec, no es algo que probablemente vaya a repetir porque lo siento, siempre lo he sentido muy seco, o sea, me obliga a comer y para, o sea, tener una comida pesada para compartir el vino, si no, esto es grave. Pero el sabor en boca, yo lo sentí mucho más rápido y que de lo normal, o sea, es algo que a pesar de que es pesado, es viscoso, astringente, o sea, porque se siente, no me queda el sabor en boca en ningún momento, o sea, se va totalmente o se evapora. Y estaba leyendo la etiqueta, por cierto, es divina, es hecha a mano, escrita casi que la etiqueta, todo lo que ha pasado, que me pareció un buen toque, pero creo que es el hecho de que es reserva, o sea, en este caso es gran reserva, pasado bastante tiempo en barrica, y me imagino que eso hace que baje todo lo pesado del vino. Sí, te lo esconde. Totalmente. O sea, el alcohol se siente, porque te lo puedo decir, si no hubiera comido, o sea, este vino, sí, voy por la mitad y no me lo voy a acabar. Pero no, de verdad, es como raro. Y lo otro que me pareció raro, y yo creo que a Bea también le pasó, no sé si a ti fue a la que se le partió el corcho. A la Sí, Bea, Bea. sí, se le quebró. Entonces es porque está muy seco. O sea, en realidad si uno ve el corcho está totalmente seco. Entonces no sé si es el tiempo, la Y preparación creo del que es vino. más largo, el corcho de los Escorijuela Gascón es más largo. Era bien largo. Pero fíjate, Sí. Stephanie, que vos tenés un gran reserva. Yo tengo un joven. Pero Entonces, ajá, las igual notas de creo que café son por eso que son diferentes. lo del corcho son largos, los del Escorijuela Gascón son largos, Mm. Son más largos. largos que los promedios. Pero la mitad del corcho, o sea, la mitad del corcho está totalmente seco y hasta el corcho está seco. Ah, O pues sea, sí. no es lo normal en un vino. ¿Ya? Y un Malbec, por más que, porque es bien común, o sea, mis amigos tienen, cada vez que dicen, Stephanie, ven y tomamos un vino, va, pues llego, tomamos un vino, tienen Malbec, porque les gusta, no sé por qué, pero les gusta. Y vos Pero escondida con tu otra botella. con cualquier otro menos un Malbec, porque no, siento que es muy pesado. Creo yo que ese es como el tema, es como comer, vaya, yo pastas no como porque siento que le cuesta a mi cuerpo demasiado tiempo digerirla. Entonces, el vino, en este caso el Malbec, lo siento igual. A pesar de que estuvo rico, porque sí estuvo rico, es ligero en su mayoría, en el paladar, pero no en la copa, no en la copa para nada. No sé si es mi vino favorito. Pero Ajá, el me Malbec. encanta que te atreviste también a un vino que no acostumbramos. De eso se trata, probar y dar nuestro punto de vista, decir, me gusta y no me gusta por esta razón. Me encanta. Igual el 17 voy a celebrar. Ah, pues sí. Claro. Mira, Probá entonces ahí, probá con una entonces mi media botella. etiqueta. Pero probá entonces ¿Cómo? mi etiqueta, probá mi etiqueta. Esta está más joven. Yo no lo sentí, de verdad, no lo sentí tan pesado. O sea, no llegó ni siquiera a un Bordeaux, no llegó a un Cabernet Sauvignon, pero tampoco es un Pinot Noir. O sea, para mí sí está como, Ajá. sí está con los de cuerpo, pero es uno de cuerpo buenísimo. O sea, bien No, amigable y está tranquilo. rico, Ajá. la etiqueta Pero está rica. prueba el mío, porque ese, por ser reserva, me imagino que ha de estar con mucho más cuerpo. Este otro que yo tengo no es reserva, entonces me da la impresión que es bien joven
Pruébate un joven. Y yo me voy a probar entonces el reserva. Creo que aquí está el match, o sea, somos de la apuesta, porque yo soy Pinot Sí. Noir. Ajá, pues sí, cabal. Ahí vamos a seguir probando más. Así que me encanta. Steph, ¿a quién le vas a pedir que nos cuente de su vino? Quiero ver Francisco Aguilar. A ver qué se hizo, Francisco. Aquí estoy. Disfrutando el vino. O sea, Ah, cabal. Contanos, Fran, ¿qué vino tenías y qué comiste? Fíjate de que yo, bueno, como ya tenía es de Quilca, es Malbec, es del Valle de Uco, de Mendoza, siempre, ¿verdad? Y fíjate de que sí, siempre con las mismas características. Mira, bueno, vos ya sabés, ¿verdad? Que este es mi favorito, el Malbec es mi favorito, ya sea de cualquier casa de Malbec, ¿verdad? Entonces, amo este vino y lo acompañé con una mash burger que hice. Bueno, le agregué, ¿cómo se llama? Muchos tipos de queso, le agregué, bueno, ahora ya tengo mi mente más abierta, le agregué blue cheese, ¿cómo se llama? A Fran no Cheddar. le gusta el queso azul. Yo aquí he Sí, no me venido a gusta. cambiar a todo mundo. Fíjate de que sí, no me gusta, pero bueno, yo he dicho, lo voy a intentar más y fíjate de que sí, sentí de que le ayudó mucho. Bueno, le agregué, ¿cómo se llama? Tres tipos de queso, mozzarella, cheddar, ¿cómo se llama? Kraft. Ajá, le agregué setas a la hamburguesa, pero sí, fíjate de que neutralizó todo. Me gustó porque en realidad se le siente el sabor como a ciruela, a tabaco, ¿cómo se llama? Ese sabor amaderado. Amo el sabor amaderado y igual en los perfumes, ¿verdad? Ajá. Entonces, por eso es que a mí me encanta este vino, es mi favorito. Entonces, con eso lo acompañé, le doy un 10 de 10. Y como ese ya lo tenía, por eso es que no probé el que sugeriste, pero sí me dan ganas de probarlo. Y sí me gustaría probar como el francés, el que vos estabas sugiriendo, ¿verdad? Ahí les voy a Porque, mandar fotito a los locales. Bueno, se los voy a mandar a todos para ver si los pueden conseguir también afuera de los franceses. Súper, ajá, a ver si tiene como otros sabores, no sé, otros taninos. Entonces creo totalmente que diferente. ajá, sí es como que hay que abrir la mente, ¿verdad? Porque la verdad es de que como desde el año pasado, cuando fue el 17 también es como, yo probé este mismo y yo quedé Sí, enamorado. Entonces yo dije, bueno, voy a probarlo a ver qué tal. Pero sí, voy a probar otros tipos y no me voy a quedar solo con ese. muy bien. Bien, Fran. Aquí nos quedan tres amigos acá. Puede ser Fran, la Jackie o Miranda. A Dani o a Jackie. Miranda. Miranda, se fue. ¿Estás ahí, Miranda? ¿Lograste acompañar algún vinito hoy, Miranda? Hola, lamentablemente no por mi trabajo, pero sí quiero dar un dato de que aquí en Honduras venden bastante lo que son los vinos argentinos y chilenos. Y me encanta un vino Malbec, específicamente de la bodega Doña Paula. Muy Este, bueno, sí, lo conozco. siento que es un vino no tan en el sentido monetario, está como en medio, ni tan bajo, pero tampoco ni tan alto. Pero en sabores, en aromas, texturas, sí yo siento que es un vino de alta gama y que lo podemos conseguir a un precio accesible, no sé, en El Salvador, pero aquí anda costando menos de $20, como $15, ahí por ahí. Por Siento que ahí. es accesible y que es un buen vino y me llama la atención porque es del Valle de Uco, Mendoza, Ujú. y no sabía ese dato que un Malbec de Valle de Uco pues es de mejor calidad y la verdad que sí, esa bodega me encanta, siento que es muy bueno. Y también he probado otros vinos Malbec que son ya un poquito más costo elevado, que es el enemigo, que Ajá. también muy bueno para que con cuerpo y que realmente pues es agradable tanto en gusto como en olfato.
No, súper buenas dos recomendaciones que nos haces, Miranda. Así que también esos dos aquí también los encontrás en El Salvador, el Doña Paula y el Enemigo. Así que aquí se los vamos a recomendar también a ellos. Así que, ¿a quién querés que, es que escuchemos? ¿A Jackie o a Daniel? Hay aquí. Hola, pues la verdad es que yo, a contrario de Alex, para mí mis favoritos siempre han sido los tintos y creo que los primeros vinos que yo he tomado y de mis favoritos es el Malbec. No sé si escuchas el madre de atrás, lo siento. No Es mi importa. sobrinito llorando, pero Que porque ya se lo sincera. llevan de la casa, entonces bueno. El Malbec es de mis favoritos y este en particular, que es el que yo tomé, es un Álamos, que es de Mendoza, es 2021 y es curioso porque no dice de dónde, de qué valle es, pero sí dice que es como de la parte de la base de las montañas de los Andes. Ok. Entonces, dice que se alimenta de el sol de la montaña y del agua que se derrite de los Andes. Entonces, interesante porque dice eso. La verdad a mí me fascina porque este vino yo lo conocí en un viaje y para mí pues más que el sabor, que además que me encanta, es una experiencia. Porque yo me fui de viaje a Nueva York con una amiga de esas que uno compra el boleto la misma tarde y se va en un mes. Entonces, encontramos ese vino bueno, bonito y barato y nos pareció delicioso para estarlo tomando en Nueva York, porque quienes han visitado se imaginan, saben lo caro que es, vea. Entonces, pues, de mis favoritos, definitivamente, yo hoy lo confirmo todavía más. Fran, me encanta que compartiste lo de Kilka, porque ese que vi cuando Liv lo mencionó y vi que era el que tú tenías, ya lo encontré y ya casi que lo mandé a pedir al súper, porque en el súper está el tinto y está el blanco. Sí, Entonces, prueben el el Quilca 17, Blanco, es un Quilca Blanco Malbec espectacular. pues el 17 ya voy a tener botellas de vino para probar, Ahí estaré junto viendo tu con, historia. sí, y debo decir que me enseñaste también el primitivo, o sea, esos creo que son mis vinos favoritos, a mí me encantan así, fuertes, pero que no parecen. Y de hecho este me pareció que tiene bastante cuerpo, es como rojizo, de hecho no es morado. Y algo que hice fue que primero lo acompañé con una hamburguesa que yo hice con queso cheddar y toda la cosa, y sabía afrutado, a ciruela, dark cherry, pero luego lo probé con chocolate amargo, un 70%, y cambió el sabor y sabía como a café, lo sentía yo, pero Ah, creo que era el tabaco. sí, Entonces, sí, por si tienen chance de buscarlo, yo le hago promoción porque le tengo cariño especial al Álamos. súper Y bueno. sí, Yo también buenísimo. le tengo, ese fue de los primeros vinos que yo probé, el Álamos, hace 19 años. Sí. Me No, sí, alegro. yo también creo que tengo como ya 5 años de estarlo tomando y no me aburro todavía. Súper, Así que Jackie. delicioso. Ay, me alegro, me alegro. Y entonces hoy nos queda, no menos Daniel. importante, pero queremos saber qué pasa en esa fiesta ahí en Panamá. ¿Qué tienen en esa mesa? Ay, Dani siempre tiene fiesta los martes. Aquí Ay, qué rico. estamos en introspección Ajá. de martes. El Malbec. Bueno, en primer lugar, les vamos a contar que eh, nos juntamos con, esta noche tenemos en la sala a una amiga costarricense, un amigo panameño, un amigo colombiano que se cree argentino. Piché, te decía. Cuando le dijiste que el Malbec llegó primero a Chile y después a Argentina, se ofendió. Después le dijimos, pero Facts, dijiste facts. Colombia. O sea, papito. Y Los que rellenaron el top 10, decís vos, feo. y a su servidor salvadoreño. Salvadoreño. A ver, en esa Estábamos mesa hablando, internacional de negocios que hay. estábamos hablando del acento salvadoreño yeye
Eh, Dale. pero ese será tema de otra conversación. Cuando quieran abrimos otra sesión, otro día. Primero, nuestra amiga Tika, por dicha, nos va a compartir todo lo que cocinó, porque, o sea, cocinó. Yo ayer les mandé así como, estas son las recomendaciones de Sonia para el maridaje de mañana. Y creyeron que era, o sea, que había que Era hacer todo. todo. Bueno, o sea, teníamos una carne al horno. Teníamos unas hamburguesas, dos versiones, una hamburguesa clásica con queso cheddar y después otra hamburguesa con berenjenas y queso brie, pero bueno, esa como que no fue tan apetecida. ¿Les hace falta la proteína? Aquí está. Y después teníamos también unos choricitos, queso Gouda, Queso Gouda, queso cheddar, manchego y brownie. bueno, ya al final sí estamos cerrando con un brownie con nueces. Y bueno, hemos degustado un trumpeter, un enemigo y un gran enemigo. Ahí Entonces, están cabal los que nos recomendaba Miranda, los enemigos, sí. sí, o sea, nos fuimos completamente argentino, así súper top, pero bueno, súper bien, muy bien, muy bien disfrutado. Aquí todo el mundo está alegre, entonces ya. No, de eso se trata. Corta la transmisión. No, pero súper contentos. Así que celebrando el Día del Malbec. Me encanta, pues espero que el 17 de abril también lo disfruten, lo celebren. Bueno, con esto voy a cerrar ya aquí micrófonos, así que todavía no me despido, solo para dejar aquí la sesión. Con esto cerramos y hemos terminado el All About Malbec.